Estamos cerrando esta serie de enviados. ¿Cuántos enviados hay acá? ¿O cuántos que en estas dos viernes que pasaron, tremendo mensaje magistral de Guille? ¿Cuántos estuvieron el viernes pasado y el anterior? Y le dijeron, sí Señor, hedme aquí, envíame a mí. A ver, levanta tu mano. ¿Cuántos van a ser enviados por Él? ¿A dónde? Preguntale al que levantó la mano al lado tuyo, ¿a dónde? No sé qué pasó acá. Ahí estamos. Y como te decía, Guille ya predicó, compartió dos mensajes tremendos sobre el ser enviados, porque el Señor puso en nuestro corazón que en este mes, encima previo a lo que va a ser invasión del amor de Dios, ¿cuántos se están preparando? Saben que el domingo que viene es la presentación, el domingo 4, así que largamos con todo. ¿Cuántos están expectantes? A ver, hacer ruido de alegría porque vos vas a ser enviados a invadir con el amor de Dios allá afuera. Amén. Ahora, cuando pensamos en esta palabra enviados, siempre uno buscando su propósito dice, después que se convierte y empieza a conocer las cosas de Dios y por gratitud, como sentíamos recién, ¿queremos hacer algo para Dios o queremos encontrar nuestro propósito? ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito con tu vida y un propósito grande? Así decir, grande. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito grande? Y siempre, si bien porque Dios es Dios y todo lo que Él hace es grande, muchas veces buscando ese propósito, ¿cuál será mi llamado, mi propósito y a qué Dios me quiere enviar? Y vamos viendo, Dios me va a enviar a las naciones y tal vez, a ver, yo puedo llegar a ser por lo que a mí me gusta o por el talento que tengo, tal vez, y más con esta movida de Somos la Voz ahora, un gran político que influencie desde la política o un gran empresario que haga tanta plata que sostenga la obra de Dios y sea muy conocido, o un gran predicador que todos lo conozcan, o un gran deportista, y siempre buscando de manera grandilocuente lo que Dios va a hacer conmigo. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito grande? Ahora, yo quiero ir a la palabra porque cuando Dios o cuando Jesús mismo nos habla de ser enviados, nos incita o nos deja ver que nuestro enfoque no tiene que estar en el tremendo propósito gigantesco que tengo por delante, sino que el enfoque tiene que estar en algo tan de hoy y que me trae a mi vida real hoy y no me lleva a una fantasía, permítanme la expresión, o a un sueño gigante que todavía está lejano, sino que me trae un hoy y es de estar enfocados en servir. Decí conmigo, servir. Hoy no te voy a decir mucho. Dios me dijo que te diga que vas a llegar a las naciones y vas a pisar los 5 continentes porque Él te va a enviar a otras tierras lejanas a conquistar. Pero sí te voy a decir lo que Jesús le dijo a sus discípulos y me lo dijo a mí y yo lo tomé y creo que ese es el llamado o ese es el envío, si me permitís la palabra, que todos tenemos que tomar o el enfoque que tenemos que tomar, que es ser enviados a servir. Decí conmigo, enviados a servir. Enviados a servir. Ahora, yo quiero leer un pasaje que está en Juan 13:3, muy conocido. Pero en esta versión me gusta cómo arranca y cómo hace un lazo en lo que Jesús le quiere dejar ver bien claro a su discípulo en este momento. ¿Estás listo para la palabra? Decirle que está al lado tuyo. ¿Estás listo para que Dios te hable? Dice Juan 13:3, dice, Dios había enviado a Jesús. ¿Qué había hecho Dios? O sea que estamos hablando del tema. Dios había enviado a Jesús y Jesús lo sabía. Jesús sabía que había sido enviado por Dios. Me encanta porque ese es un preámbulo, es una expresión previa que está en el Evangelio para algo que Jesús iba a hacer.
Dice, Jesús lo sabía y también sabía que regresaría para estar con Dios, pues Dios era su Padre y le había dado todo el poder. Y dice, inmediatamente en el versículo siguiente dice, por eso, mientras estaban cenando, Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana, me encanta la versión bien así, criolla. Luego echó agua en una, no era en una cubeta, ¿sí? Una cubeta o en un recipiente, no, en una palangana, y comenzó a enjuagar los pies de los discípulos y a secárselos con una toalla. Ese era el momento donde Jesús, todos conocen la historia, lavó los pies de los discípulos. Pero me encanta que dice, Dios había enviado a Jesús, o sea, Jesús estaba ahí como enviado y él lo sabía. Y dice, y sabía de a dónde venía y a dónde iba. Quiero leer otro pasaje y después vuelvo a este momento. Juan 8:14, este no le pasé a televisión, pero si lo quieren poner, Juan 8:14 hasta el 16 en la NBI, dice, en un momento cuando Jesús estaba hablando o debatiendo con algunos religiosos ponzoñosos ahí que le estaban diciendo un par de cosas, él dice, aunque yo sea mi propio testigo, respondió Jesús, mi testimonio es válido. Ellos le decían, tu testimonio no es válido porque vos nomás decís que sos hijo de Dios. Dice, mi testimonio es válido porque sé, escuchen esto, sé de a dónde he venido y a dónde voy. Decirle al que está al lado tuyo, ¿vos sabés de dónde venís? Si te miró con cara de seguridad, sí, yo vengo allá del Juanba, yo vengo allá del Huira, yo vengo de donde sea, de mi casa. Ahora preguntale, ¿sabés a dónde vas? Preguntale y mirarle la cara a ver si sabe. ¿Cuántos saben de dónde vienen y a dónde van? Y yo vengo de mi casa a Cultura y me voy a mi casa de nuevo. En tu vida, ¿de a dónde venís y a dónde vas? Fíjense, dice, pero ustedes no saben, dice, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos, pero yo en cambio no juzgo a nadie. Y si lo hago, o si lo hiciera, mis juicios son válidos, porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. Jesús. Me encanta, volvemos al momento anterior cuando estaba con los discípulos, que dice, el preámbulo de ese pasaje, de esa historia, dice, Dios envió a Jesús y Jesús lo sabía. O sea que tiene que ser, si Él es nuestro modelo para ser enviados, tenemos que tomar como importante de que Él sabía que había sido enviado por Dios. ¿Cuántos saben que fueron enviados por Dios? Hay un propósito al cual Dios te envía. Y primero que nada tenemos que saber que somos enviados por Dios. Pero Él dice, sigue diciendo en el mismo pasaje y lo hago en relación con el otro, dice, y Él sabía de a dónde venía y a dónde iba. En esta versión es más específica, dice, porque sabía que venía de Dios y volvía a Dios. Y por eso, parece como que, ¿qué tiene que ver? Pero por eso, por saber quién era y saber de dónde venía y a dónde iba, se levantó, se sacó el manto, se puso la toalla, tomó la palangana con agua y comenzó a lavarles las patas sucias a los discípulos. Se ríen acá, pero no es que hoy conocemos la historia del lavado de pies e inclusive hay iglesias donde tienen la Santa Cena, el bautismo y el día del lavado de pies. Hoy va a haber lavado de pies, ahí todos estrenan medias, se lavan, se bañan, todo, vienen todos limpitos, porque saben que algunos son simbólicos y lo tenemos como un acto espiritual, parte de una ceremonia y demás. Pero lo que estaba haciendo Jesús en ese momento era servirles. Decí conmigo, servirles. Y no estaba diciendo, oh, voy a cumplir mi ministerio de lavador de pies, sino que ustedes conocen la historia. Saben que las costumbres eran en una casa cuando entraban que haya un esclavo o un siervo de la casa al costado de la puerta con una palangana, con agua y con una toalla para limpiarle los pies cuando iba a haber una cena o iba a haber una reunión y venían gente de afuera porque obviamente conocen la historia.
andando con sandalias, con los dedos hacia afuera, pisando todo lo que había por la calle, mala polvadera. Imagínense lo que eran los pies de eso. Yo siempre me imagino con los picapiedras. Bueno, se rió la Caro nomás. ¿Cuántos saben quiénes son los picapiedras? Ese es de nuestra época. ¿Se acuerdan que andaban en el auto y el motor era los pies? Y que tenían sandalias. Yo me imagino la pata de Pedro Picapiedra en los discípulos caminando, y ellos caminaban por el calor y la tierra. Entonces, volviendo al tema, más serio, ponete serio. Póngase serio, siervo. Justo estamos hablando de siervo. ¿No puedo decir? Póngase serio. Entonces había alguien que era un siervo esclavo que estaba disponible o estaba ahí con la función de lavar los pies de los invitados. Y en este caso no había alguien que limpie los pies. No es que Jesús dijo, los invito a la ceremonia de lavado de pies. No era algo religioso que estaban haciendo, sino que estaba haciendo un acto común y doméstico, corriente. Lavar los pies sucios para poder cenar, porque obvio que también creo que saben que las mesas no eran como la de ahora ni las sillas, sino que eran de unos 30 centímetros y ellos como vemos en la foto, en los dibujitos, se sentaban alrededor de la mesa con los pies. Entonces, mis pies estaban al lado de la cabeza del otro comensal que estaba al lado. Imagínate si no le lavaban los pies a eso. Imagínate, aunque te parezca así. Pero ¿qué hizo Jesús? Fue y lavó los pies de todos los discípulos. Sigue la historia, ustedes conocen que Pedro no quiso, y después le dijo, si no te lavo los pies, no tenés parte conmigo. Y el sanguíneo de Pedro, como muchos acá, le dijo, bañame, Señor. Y a esa otra historia, otro mensaje. Pero Jesús lo que estaba mostrando, y volviendo al tema, sabiendo quién era, de a dónde venía y a dónde iba, y con el arranque de Dios envió a Jesús, Jesús nos está mostrando que el enfoque para alcanzar tu propósito, sea gigante o gigantesco, es el enfoque tiene que estar en el servicio. Decirle al que está a lo tuyo, tu enfoque tiene que estar en servir a los demás. Y el tema es que a nosotros, y más, bueno, a ustedes, le digo, a mí también me cuesta, pero a ustedes, porque iba a decir a nosotros los jóvenes, y muchos me van a mirar raro, aunque el espíritu tengo joven, pero uno como joven viene a Dios y no importa la vida que haya tenido, quiere alcanzar esto, alcanzar lo otro. Y uno entonces sueña con cosas grandes que Dios le va a dar, y está perfecto. Pero el enfoque para llegar allá tiene que ser servir a los demás. Ahora, para que ese enfoque podamos tener como Jesús, yo quiero compartirte un pasaje y quiero darte 4 claves que nosotros tenemos que desarrollar para poder ser enviados a servir. Escuchá, todos los que llegaron a sus grandes propósitos, arrancaron, permanecieron y terminaron sirviendo. Y yo quiero con esto que voy a leer, que es una descripción que seguramente también la conoces, de cómo hizo Jesús, que ahí encontramos estas 4 claves para nuestra vida de servicio. Quiero hacer un paralelismo con David y con José. Yo creo que esto lo encontramos en todos los grandes hombres de Dios, pero en estos 2 los admiro y siempre me inspira la historia de ellos. Entonces yo voy a ir leyendo, o lo voy a leer todo y después voy a ir una por una y vamos a ir viendo la vida de David y de José. ¿Cuántos quieren eso? Me dicen amén. Ahora dice Filipenses 2:4. Filipenses 2:4 dice, esta versión Reina Valera contemporánea dice, no busque cada uno su propio interés. Acá me encanta cómo arranca ya. Este es Pablo, que le está hablando a los filipenses, a los discípulos de Filipos, que eran como esos discípulos de Jesús que venían diciendo, yo quiero ser, ¿quién va a ser el más grande en el reino? ¿Quién se va a sentar al lado de Jesús? ¿Quién va a reinar sobre más? Y que Jesús después le dice, ustedes no sean como los gobernantes de las naciones que se señorean de la gente, y el que quiera ser el más grande, ¿qué dice? Será el servidor de todo el resto. Entonces el que quiera ser el más grande, no hay problemas con que quieras
alcanzar ese propósito grande. Pero el que quiera ser el grande, hágase servidor de todo el resto. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Ahora, estos discípulos también eran parecidos, que estaban ahí medio queriendo ocupar posiciones, lugares y quién llegaba más lejos. Y Pablo le agarra y le dice: no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Busca el bien de los demás. Que haya en ustedes, mejor digo, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, ahí ya vamos a mirar a Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, decí conmigo, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente, decí fuerte, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. ¿Cuánto dan un aplauso a ese final? Solo porque es tremendo nomás. Ahora sí, Pablo les muestra a estos cabezones que querían ser uno mejor que el otro. El propósito es grande, pero el enfoque tiene que estar en el servicio y tiene que haber el mismo sentir que en Jesús. Y lo primero que yo, como enviado a servir para alcanzar el propósito grande, tengo que hacer es despojarme. Decí conmigo, despojar. Decir al lado tuyo, despojarme. Despojarme de mí mismo, o despojarnos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a la hora de servir, porque también le ponemos, esto entre paréntesis, le ponemos nombre a grandes actividades, decimos voy a servir, pero hay muchas veces que en el corazón o en el enfoque está el reconocimiento. Entonces voy a servir y todos me ven allá haciendo, sea cual sea la actividad. Todas son buenas y valiosas, pero estoy hablando simplemente del corazón. Ahora, necesitamos servir. Jesús ahí cuando estaba lavando los pies, no era para que todo el mundo lo vea, para que los 5.000, los 15.000 que le escucharon una vez y vieron el milagro de los peces y los panes, lo vean, sino que Él estaba haciendo como el enfoque cotidiano de su vida. Por eso le lavó los pies, y de paso Jesús siempre le enseñaba con el ejemplo. Pero Él lo que estaba haciendo era su enfoque de servir. Y lo primero que Él hizo es despojarse de ser igual a Dios. Dice, Él ya era Dios. Jesús ya era Dios. Y Él se despojó a sí mismo de esa condición, no se aferró a la condición de Dios primero. ¿Y esto cómo lo aplicamos a nosotros? Nosotros tenemos que despojarnos del querer ser. Jesús ya era Dios y Él se despojó. Nosotros tenemos tantas ganas de ser alguien en la vida, y allá afuera hoy, en una generación tan hedonista, tan egoísta, tan ambiciosa, te vas y una publicidad te habla de alcanzar o lograr tu máximo potencial en esto, o mimate, te va un psicólogo y te dice comprate lo que más te gusta para vos. Te vas a los coaches que hoy te tratan de motivar a que vos busques saciar. Y Jesús lo que estaba haciendo, Él ya era Dios. Se despojó de esa condición, primero que nada. Nosotros debemos despojarnos de el querer ser, para ser unos enviados a servir, para ser como Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Yo sé que este mensaje no te levanta de la silla. Amén, yo quiero eso para mí. Porque Él no te está diciendo que tomes más, que agarres más, que conquistes más, si bien el resultado es eso. Te está diciendo, hoy enfócate en servirle al otro, al patasucia, a lavarle los pies en cualquier término, ayudarle al necesitado. Servir, ¿qué es? Es suplirle la necesidad a alguien, es hacer
o disponer o dar algo para suplir la necesidad de otra persona. Si yo voy a servir porque el pastor me está viendo, yo sirvo y barro la iglesia, el pastor me está viendo. Entonces, vio que yo soy un siervo de Cristo. Se ríen, pero ¿saben cuánto? Adentro muchas veces nos traiciona a todos. No se hagan los, ¿quién será ese? No se hagan los casi ángel, porque a todos, o con tu líder, o para lograr algo. Y acá dice, no miren, Pablo dice, no miren su propio interés, sino sean como Cristo, despojarse. Decirle al que está a lo tuyo, despojate. Ahora, para ir mirando el paralelismo entre David y José, los dos tuvieron que despojarse, porque no solo nos despojamos de el querer ser, o el hedonismo, el orgullo, el egoísmo, el querer para mí, o el placer, o autosatisfacerme, o servirme a mí mismo, sino también me tengo que despojar de los dolores de lo que traigo. Por eso dice, Jesús sabía bien de a dónde venía y a dónde iba. Él tenía resuelto el tema de su pasado, porque él era, el caso de Jesús es que lo tenía todo, está al límite, lo máximo. Era Dios y se despojó de eso para poder venir a servir. Nosotros primero tenemos que por un lado despojarnos como José, por ejemplo. ¿Conocen la historia de José? José era el mimado del padre, tenía la túnica de colores. ¿Había un propósito grande con José, sí o no? ¿Cuántos conocen el propósito que Dios tenía con José? ¿A quién le pregunto? ¿Cuál era el propósito de Dios con José? No le voy a hacer la... Dice que te agarra descuidado. ¿Qué dijeron? El propósito de José era ser número uno al lado de Faraón de Egipto. Él le iba a llevar a lo más alto, pero cuando él arrancó, él dice que soñó eso y se lo contó a sus hermanos. Me van a servir a mí y demás. Y los hermanos vieron que él tenía la túnica de colores, era un mimado. No sabía lo que era servir José. Él sabía que era el malcriado. ¿Y cuántos malcriados hay acá o conocen algún malcriado? ¿Cuántos eran malcriados antes de venir a la iglesia? Se despojaron de eso. Entonces David, para alcanzar el propósito, no le servía la túnica de colores hoy, el reconocimiento, el que le sirvan a él. Lo que le servía, valga la redundancia, a José era despojarse de eso. Decí conmigo, despojarse. Por eso sucedió, porque Dios nunca se olvidó de él, sino que para el propósito de él sea un enviado a servir, dice que los hermanos, por envidia, lo vendieron como esclavo. Y él, si vemos ahí, él cuando era esclavo, ¿qué hacía José? Servía, decí conmigo, servía. Entonces en el caso de José, tenía que despojarse del ego, del tenerlo todo, del placer, del reconocimiento, como todos nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos se van a despojar hoy de todo eso? Me dicen amén. Pero en el caso de David, yo no voy a ir leyendo pasajes, solo lo voy a ir parafraseando, pero en el caso de David también había un propósito grande. ¿Cuál era el propósito de David? Ser rey de Israel. Era el rey por quien el único que Dios dijo, él tiene un corazón conforme al mío. Yo lo escogí a él porque tiene un corazón conforme al mío. Pero fíjense esto, David hasta ese momento era un olvidado, un rechazado, un menospreciado por su familia, por su padre directamente. A todos los otros hermanos los mandó a que estudien, a que sean parte del ejército, y el padre de David, el pequeñito, lo mandó a cuidar su oveja en el anonimato. Y muchos de nosotros tal vez no somos los José que tenían una túnica de colores, pero muchos acá, si no es que todos, en algún área llegamos con una cuota de desprecio en nuestro pasado, con una cuota de abandono en nuestro pasado, así como le tocó a David. Pero David no dijo, más si que mi padre se olvida de mí, me manda a hacer esto, al otro me manda allá, al ejército, a mí que me gustaría estar allá, oveja, ¡clac!, la mato a toda la oveja y que... Sino que se despojó del resentimiento, se despojó del dolor. Y nosotros para servir, porque dice que él no es que estaba ahí malhumorado hasta que Dios me venga a buscar, sino que estaba sirviendo. No leo los pasajes, pero dice estaba sirviendo a su padre,
apacentando las ovejas. ¿Cómo notamos eso? Porque él dice que cuidaba las ovejas y cuando venía un oso, un león, para atacarlas, ¿qué hacía David? Dice, yo iba detrás de ella, detrás del león, le agarraba, lo mataba al oso, al león y las traía de nuevo. O sea que lo que él estaba haciendo en ese momento, aunque nadie lo veía y aunque arriesgaba su pellejo, él estaba, decirlo fuerte, él estaba sirviendo. Él estaba sirviendo hoy. ¿Sabes qué? Eso que te toca hacer que parece que nadie te ve y te quieren hablar las voces de tu pasado. El ecro, le dicen en psicología, de las cosas que oíste de tu papá o que no oíste o que no tuviste o lo que fuiste rechazado. Y ahora en la iglesia tal vez te toca hacer algo que nadie está viendo. El pastor ni lo nota, el líder ni lo nota. Y es un dolor o quiere provocar un resentimiento. El Señor te dice, haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, despojándose de su pasado. Jesús dijo, yo sé de dónde vengo. Y David servía, porque él se despojaba del dolor, se despojaba del rechazo. Su identidad, por eso me encanta cuando dice Jesús, sabiendo quién era, de a dónde venía y a dónde iba, se puso a servir como Jesús, como el líder. Y encima Jesús, porque no es solo si un líder cualquiera, es Jesús lavando los pies sucios de sus discípulos. ¿Cómo no se levanta otro? ¿Sabes por qué? Porque él estaba sirviendo, era su esencia. Servir era su enfoque. Entonces, cultura real, vamos a afectar todas las esferas de todas las galaxias que quiera, de la política, del arte, del deporte, de lo que quiera, de la economía. Pero ¿sabes cuál es tu función? ¿Cuál es tu función? Servir a los demás y enfócate en eso. Y el que quiere ser un siervo de Cristo, de verdad le da un fuerte aplauso al Señor por eso. Despojémonos. Dice, se despojó a sí mismo. No se despojó de las cargas que vienen. Me despojo de este discípulo mañoso o de este que carnal. Y le tercerizamos a todo tipo Adán, la mujer que me diste, Señor, o si no yo era siervo fiel. No, se despojó Jesús, que era perfecto, se despojó a sí mismo. El peor enemigo para tu servicio, ¿quién es? No me diga el diablo porque ese es un chicle en tu zapato. ¿Quién es tu peor enemigo para el servicio? Nosotros mismos. Despojémonos de todo egoísmo, de todo rechazo y de todo el olor. ¿Cuántos me dicen amén? Segundo, dice, me encanta esto me encanta, para mí es revelador. Dice, que haya en usted el mismo sentir que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma, se despojó a sí mismo. Segundo, tomó forma de siervo. Siempre decimos Dios se hizo hombre, ¿sí o no? Dios era Dios, pero se hizo hombre en Jesús y nació. Pero fíjense que en el medio hay algo súper importante. Dice, se despojó de ser igual a Dios y no dice se hizo hombre. Primero dice tomando forma de siervo. Y después dice, y en la condición de hombre, haciéndose semejante a los hombres. Pero ahí ya paso al tercero. Lo segundo es, primero despojarte. Segundo es tomar acción en el servicio. O tomar identidad con el servicio. Cuando te dicen, ¿de quién puede hacer? Yo. O sea, yo voy. Jesús dijo, el Padre dijo, y esto el otro día lo leyó, que en Isaías, cuando Isaías vio la gloria de Dios inmediata, escuchó una voz que decía, ¿qué decía? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Porque eso sigue resonando en el cielo. Dios sigue diciendo, ¿quién irá? No es que te manda así, anda desgraciado y servime, sino que dice, ¿quién irá? Y Jesús dice que tomó forma de siervo. Él tomó la iniciativa. Él tomó la identidad de servicio. Amado, cultura real para revolucionar ahora con Invasión y en todos los 7 montes y en Somos la Voz y en todo lo que en tu entorno que estás soñando lo grande.
Depende de la identidad de siervo que tengas o de sierva, de servicio real, de que quieras darle a otro algo, quieras suplir al otro, no para un reconocimiento, sino para que el otro sea saciado en lo que necesita. Y Jesús tomó forma de siervo, tomó la iniciativa, dijo: yo voy, Padre, yo voy por ellos, yo voy. Tomó forma de siervo. Escuchá, en la esencia de Dios está el servicio. No es algo para entretenerte en la iglesia o para hacer cosas eclesiásticas, nada que ver. Es un estilo de vida. Y dice, tomó forma de siervo. Decirle al que está al lado tuyo: toma identidad de siervo. Tercero, que va enlazado con eso, dice: y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Lo tercero, para ser un enviado al servicio, que Dios haga cumplir un propósito grande, es tener empatía con la gente. Nadie puede servir de verdad a otro si no es que le está caretoneando nomás al líder o hasta a Dios para que me dé algo. Como una vez alguien vino y me dijo, un día vino uno, me dijo enojado: yo voy a dejar todo, me dijo. Quiero hablar con vos, quiero dejar todo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, porque hace un año que estoy sirviendo a Dios y no me cumplió lo que yo le pedí. Yo le dije: hermano, por favor, ¿tenés 5 minutos para irte? Sos bienvenido a irte, porque le estaba cerrando. Encima, el que iba a dejar todo nunca dio la célula, lo único, la apertura firmada, nunca empezó. O sea, no sé qué iba a dejar. Pero ese estaba errado, estaba haciendo un trueque con Dios. Ese estaba haciendo, o por ahí avanzamos así inconscientemente. Sirvo o hago alguna cosa para que Dios me bendiga. Y ese es un error totalmente. Porque servicio es una esencia, es un estilo de vida. Y para servir tenemos que tener empatía con la gente, o si no va a ser una carga el servicio, no lo vas a entender. Jesús lo hizo, no le importó. El olor de las patas de los discípulos le lavó con amor, porque su esencia era servir, porque su empatía estaba en la necesidad de la gente. Cuando hacemos algo no es: voy a ser un gran evangelista, quiero un estadio lleno. ¿Y qué vemos? Luces, pantalla, estadio lleno, publicidad, el afiche así tipo Maldonado con 5 anillos en la mano. Y Dios dice: empatía. No estoy hablando mal de Maldonado, tremendo hombre de Dios, ¿cierto? Pero tenemos que tener el corazón de Maldonado, de servicio, de empatía con la gente, con el necesitado, con la persona que tenemos al lado, con la persona, con tus compañeros de trabajo, con eso. Fíjense que no le estaba, en el ejemplo Jesús, no le estaba sirviendo, no sé, dándole una bebida fresca en una fiesta con un aire acondicionado. Lo que estaba haciendo era lavarle los pies. Entonces lo que estaba viendo es la necesidad que ellos tenían ahora. Si nosotros logramos desarrollar la capacidad de empatizar con la gente, nuestra vida va a ser distinta. ¿Cuántos lo creen? Me dicen amén. Volviendo a David y José, voy rápido. David y José también tuvieron que tomar esa condición de siervo, esa forma de siervo. Después que se despojaron, José en la cárcel, como esclavo, y luego en la cárcel él servía. Dice la Biblia que servía de tal manera que lo pusieron por encima de todos los esclavos y su amo lo amaba. Después, por otra situación, terminó en la cárcel y terminó por arriba de todos los presos, porque él servía. ¿Qué hacía José? Y David, ¿qué hacía? Servía. En un momento lo enviaron a él sirviendo a que lleve comida a sus hermanos que estaban en frente de batalla, y vio a Goliat, y ahí empezó la historia que todos conocemos de David matando a Goliat. Pero ¿en qué momento fue? Cuando él estaba tomando su identidad de siervo. Él vino a traerles un sándwich a los hermanos y terminó como el campeón de Israel venciendo al gigante. ¿Sabes qué? Dios te va a ir a buscar cuando estás sirviendo, cuando nadie te está viendo. Si vos crees que hay cosas que vos estás haciendo que nadie las valora, pero ponete feliz porque Dios te está mirando, y eso que estás haciendo te califica para ser el que va a alcanzar el propósito gigante que Dios tiene para tu vida.
Y por último, dice, y estando en la condición de hombre, después de que él empatiza, porque dice, y se hizo semejante a los hombres igual. Bueno, ahí quiero decir algo más, se me fue el tiempo, pero me encanta Pablo, que tenía el mismo corazón de Jesús. Él dice, yo me hago al griego, al judío, al sin ley, al con ley, siempre bajo la ley de Cristo, pero a todo el mundo me hago de todo. O sea, ¿qué hago? Empatía con la gente. No, aquel es peronista, aquel es de libertario loco. Oh, no, aquel es de Forever, el otro es de Boca. Bueno, con lo de River vamos a hacer una excepción. Se volvió todo de Boca. Aunque sea de River, abrazalo al que tenés al lado. Decirle te amo. ¿Por qué está diciendo esto? Porque hay que empatizar más cuando les va mal, así como le está yendo. Más empatía tenemos que tener con el necesitado, con el dolido, ¿sí? No, pero tenemos esa empatía con la gente, amado. Si vos decís, no, mi corazón fue muy duro porque mi pasado, anda al primer punto, despojate de lo que te volvió duro en el pasado. Primero nos despojamos, neutro, tomo la identidad de siervo. Tercero, me empatizo con la gente. Y cuarto, dice, y estando en esa condición de empatía, ya sirviendo con todo, en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente. Decí conmigo, obediente. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabes cuál es lo cuarto para ser un enviado al servicio que va a alcanzar grandes propósitos de Dios? Ser obediente hasta el final. Ser obedientes completos. No como ese que un año hizo la célula y parecía que obedecía porque estaba haciendo un trueque con Dios. No es que intento un poquito a ver si Dios me da, sigo. Si no, me vuelvo a lo que estaba. Sino obediente ciego, completo, obediente hasta la muerte. Y por eso Dios le dio un nombre, en el caso de Jesús, que es con quien nos debemos inspirar y comparar, por hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. José y David, ya no tengo tiempo, pero también sostuvieron su obediencia. José, cuando la injusticia de ser vendido por sus hermanos, cuando la injusticia que lo acusaron de que estuvo con la mujer de su amo y fue preso, él permaneció, no dijo, sí, está jugando conmigo, ya probé la primera parte, ¿por qué esta segunda? Hay veces que Dios quiere terminar tu calidad de siervo, que seas obediente hasta la muerte. ¿Sí conmigo? Obediente, fuerte, obediente hasta la muerte. Esta palabra obediencia también nos suena como dura, como que no me gusta. Yo prefiero que me hablen de conquistar naciones. Obedecer hasta la muerte. Y dice, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y le puso, como él se humilló hasta lo sumo, Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Sabes qué? Esa es la ecuación que Dios siempre hace con los verdaderos siervos, con los corazones como el de David, que Dios dijo, yo ya tengo un hombre que tiene un corazón conforme al mío. David, aunque su esposa se burlaba de él dijo, más sí, hacé lo que quiera vos, anda para allá, yo le voy a seguir amando a mi Dios y sirviendo con todo mi corazón. Yo voy a servir porque yo cuando estaba detrás de las ovejas, Él me fue a buscar. Y mi corazón tiene forma de siervo, forma de servicio. Y termino con un versículo que me encanta de David. Fíjense, dice Salmo 78, 70, dice, eligió a su siervo, ¿a quién? A su siervo David. Dios eligió a su siervo David, al que tomó de los rebaños de las ovejas, porque David cuidaba a las ovejas recién paridas, pero Dios lo puso a cuidar a su pueblo Israel, de Jacob, que es su heredad. Dios lo fue a buscar allá. Fíjense otro pasaje que tengo acá, me encanta. En Hechos 13:36, termino. Dice, es un hecho que por la voluntad de Dios, David sirvió a su generación. ¿A quién sirvió David?
Es un hecho que por la voluntad de Dios David sirvió a su generación y cuando murió se fue a reunir con sus padres. Escuchá, David servía cuando nadie lo veía y se arriesgaba frente al oso y el león, pero también sirvió hasta el final. Su obediencia de servicio fue completa, porque dice la palabra, David sirvió a toda su generación. Ese era el día de su muerte. El día que David murió, se dijo, David el rey, el que mató a Goliat. No, David sirvió a toda su generación. ¿Cuántos quieren servir a esta generación? Me dicen amén. Ponete de pie, dale un aplauso a Jesús. Cerrá tus ojitos ahí donde estás. Yo siento la unción de Dios para gente que quiere servir. David era el ungido de Dios. José dice que lo describen como el hombre con quien Dios andaba. Dios estaba con él. Por eso todo lo que José hacía prosperaba. ¿Pero por qué? Porque era un corazón de siervo. Era un siervo. Estaba enfocado hoy en servir como estilo de vida. No estaba ni arraigado al resentimiento ni al orgullo del pasado, ni quería ambicionar algo fuera de lo común, sino que estaba enfocado en el hoy. ¿Y sabes qué? Ese mismo sentir hubo en Cristo Jesús. A mí me encanta leer y saber de que Jesús se arriesgó por mí. Jesús se arriesgó por vos. ¿Sabes por qué? En su pasión de servir, se despojó de ser Dios, tomó forma de siervo. Luego se hizo hombre, o sea, en ese flash, primero fue siervo y se arriesgó haciéndose hombre. ¿Sabes a qué? O sea, arriesgó. Porque se hizo hombre, de quien la Biblia dice que él fue tentado en todo. No pecó, pero sí fue tentado en todo. Se arriesgó hasta ese nivel por amor a mí, para servirme a mí, para servirte a vos. ¿Cuánto te vas a arriesgar para servir a los demás? ¿Cuánto vas a arriesgar tu pellejo como David? Iba detrás de ese león que nadie le estaba aplaudiendo. No había estadio, no había redes sociales, no había like que nadie le iba a dar. Había un oso con hambre, pero se arriesgó por su enfoque en servir. Dios hoy quiere enviar a muchos acá a servir. Y a muchos yo sé que ya le está cambiando el panorama. Sí es grande, sí, como José, como David, Dios no tiene límite. Y como Abraham, que es nuestra herencia, hasta donde vean tus ojos. Pero ¿sabes cuál es tu enfoque? Servir. Porque primero nuestra esencia tiene que ser el servicio. Así que yo voy a hacer un llamado a todos. No importa tu cargo, no importa si tenés ala, si sos ángel, si viniste hoy. Todos los que quieran decir, Señor, yo quiero ser un siervo, una sierva verdadera. Yo quiero tener un corazón conforme al tuyo. Porque si vos te arriesgaste, yo también. Que dejen su lugar y vengan. Vamos a hacer un pacto con Dios. Porque nadie es perfecto. Yo no estoy hablando, a mí me cuesta horrores con esta carne, con esta humanidad. Y si la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, fue tentado en todo. O sea que fue atraído por algo que le dijo que no. ¿Por qué? Porque antes de hacerse hombre, Él se hizo siervo. Tu servicio a los demás y tu servicio a Dios. No importa si sos líder o no sos líder. No importa si estás en algún área o no. No importa si te fue bien, te fue mal. No importa si vos tenés un sueño intergaláctico que no encaja con toda la movida. Dios te llama a servirle. ¿Cuántos quieren ser siervos de Dios? Levanten su mano y vamos a cantar. Y por un momento, derramá tu corazón a ese llamado. Dios está diciendo de nuevo, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Amado de mi alma. Sí, Señor. Solo tu amor llenó todo mi corazón. Sí, Señor. Es un pacto entre vos y Dios. Cerrá tus ojos, no me mira a mí, arriba, a Jesús.
te conocí, Señor. Y hoy queremos corresponder a ese amor con nuestro servicio. Ahora yo te amo, ahora yo por siempre te serviré. Siempre te serviré. Hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Sí, Señor, puedes enviarme, envíame aquí, Señor. Envíame a mí. Sí, Señor. Con todo tu corazón que se escuche. Quedemos sin aliento, te vamos a servir, Rey. Sí, Señor. Generación de siervos apasionados, fuerte con todo tu corazón. Si ese es tu pacto, el Señor me dice que hay muchos que quisieron servir a Dios o quieren servir a Dios, pero el pasado le tiene retenido. No resolvieron su historia detrás de las ovejas. En tu casa te menospreciaron y algunos acá hasta te abusaron. Entonces se te complica el hacer algo desinteresado por alguien. Sí voy a hacer para Dios y trato de alejar mi servicio que sea para Dios, pero no miro mucho a la gente. Pero generalmente estoy con recelo, porque el abuso, el rechazo, el menosprecio, es más, hasta un pasado donde le culpabas a Dios de no tener tus padres, o de que te haya pasado esto o aquello. A algunos, siendo cristianos, le pasaron cosas duras, familiares. Y eso te juega. Y el Señor hoy dice, haya este mismo sentir. No escatimó, no se aferró a esa condición, sino que se despojó. Así como David, cada vez que tenía que servir con todo, él se despojaba de su pasado, de su tristeza. Hoy entregale al Señor, entregale al Señor. Entregale ese dolor. Fíjate que José también, el día que tuvo enfrente a sus hermanos que le habían vendido, donde empezó todo el dolor de él ya lo había superado a la etapa del servicio. Pero frente a ellos, pegó un grito donde él se liberó de ese dolor, se desprendió para cumplir totalmente hasta el final el propósito de Dios. Hoy Dios está sacando, hay muchos que tienen que sacar dolores ahora en el alma, dolores en el corazón. Dice, Señor, yo te quiero servir, pero parece que no siento nada, porque a mí me dieron dolor en mi casa, dolor en mi pasado. Hoy te dice el Señor, soltá eso y empezá a ver cómo se aleja de vos. Hoy vos sos una nueva persona que vas a tomar forma de siervo, actitud de servicio, identidad de servicio. Sí, Señor. Y hay otros que ya lo hicieron, pero que tienen que reconocerle, Señor, me estaba equivocando. Señor, yo estaba mirando mucho allá la corona del rey, cuando vos me llamabas a mirar la oveja que tengo que cuidar, que tengo que servir. Señor, hoy hago un pacto, levantá tu mano, todo lo que quieran hacer, un pacto de servicio, un pacto de servicio, un pacto con Dios de ser un siervo conforme a su corazón. ¿Sabes qué? Dios viene a buscar a los que están sirviendo. Dios a esos que están detrás de las ovejas,
Los que están en el anonimato pero están sirviendo, Dios los visita. Dios los ve, Dios los mira y Dios los lleva a servir a su generación. Porque un corazón de siervo en el anonimato está preparado para servir a esta generación. Vamos a decirlo una vez más. Levanta tu mano bien alta y cerramos esta noche y esta serie siendo un enviado a servir. Siempre. Tener compasión, para tener un corazón conforme al de Dios y servir. Sí, Señor.